A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Cato Podcast. Hoy está con nosotros un invitado muy especial, Axel Kaiser, desde Chile. Él es el presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, también de Chile, autor de numerosos libros y artículos en varios medios importantes dentro y fuera de Chile. Realmente hoy día lo que queremos conversar con Axel Kaiser son dos temas, empezando, dada la coyuntura reciente, pues del fallecimiento del Papa Francisco. Quisiéramos conversar contigo sobre este ensayo que escribiste hace algunos años atrás, sobre el Papa Francisco y sus posturas y opiniones respecto del capitalismo y en general sobre temas económicos y sociales. Y también después un poco sobre lo que está pasando en Chile y cómo ves el panorama para las próximas elecciones allá. Entonces yo quisiera que nos cuentes un poco de qué se trata este ensayo que tú escribiste, me parece que fue en el año 2017, sobre el Papa Francisco y el capitalismo. Bueno, yo venía siguiendo al Papa Francisco hace años en su visión económica, sobre todo, su visión sobre cómo debiera ser un orden social justo, de acuerdo a la perspectiva que él planteaba. Y me preocupaba por el impacto que obviamente tienen las palabras del Papa Francisco, especialmente en una región como Latinoamérica, el primer Papa latinoamericano de la historia, en que tenemos esta afinidad por las doctrinas socialistas, marxistas, populistas, colectivistas. Y entonces me puse a estudiar su pensamiento y también fuentes secundarias sobre su pensamiento. Y decidí escribir este ensayo cuando se anunció la visita del Papa a Chile, ¿eh? Porque el Papa visitó Chile. Si no mal recuerdo, fue en enero, febrero del 18, una cosa así, o del 17. Eh, la cosa es que este ensayo sale en el contexto de esa visita, ¿no? Y este ensayo, que lo tengo aquí, lo publica el diario El Mercurio en Chile, tiene un prólogo, de hecho, de Gustavo Errázabal, que es un sacerdote argentino bastante importante allá, que de alguna manera refrenda la crítica que yo le hago al Papa Francisco, ¿no? Lo presenta, este libro lo presentó el que entonces era obispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí. Fernando Chomalí hoy día es cardenal, es el arzobispo de Santiago y es cardenal. Y es un hombre que conoce a Francisco, o conocía a Francisco de antes de que fuera papa. Tenían cierta amistad, de hecho. Entonces lo nombra cardenal a él Francisco. Y cuando todavía no era cardenal, hicimos la presentación, yo presenté un libro que escribió él sobre el papa y su visión de la economía social de mercado, o de la economía de mercado, o de la economía en general, y yo escribí este. Y el lanzamiento lo hicimos en el Mercurio, en las oficinas del diario El Mercurio. Y yo me acuerdo que Fernando Chomalí, que hoy día es la autoridad más alta que puede existir en Chile en materia de una de las más altas del mundo, de hecho, ser cardenal te encumbra en una posición que pocos tienen, estaba muy enojado. Y la presentación que él hizo de este libro fue bastante dura, ¿no? Por no decir agresiva y un poco injusta. Yo estaba criticando a su jefe, entonces él obviamente tenía que defenderlo. Y yendo al contenido del libro, cuando estudias tú las encíclicas del Papa, las cartas que él escribe y todo lo demás, tú te das cuenta que en realidad el Papa es un furibundo anticapitalista. Yo le puse a este ensayo El Papa y el capitalismo, un diálogo necesario, porque quería ser también amable y no simplemente irme en contra del Papa. Pero el Papa es un furibundo anticapitalista, detesta la economía de mercado, no la entiende y de hecho, ustedes pueden ver esto claramente en una frase en que él sostiene que los problemas de América Latina son producto del liberalismo económico. Y afirma que la gente emigra de América Latina. Se va de América Latina porque acá hay demasiado liberalismo económico en América Latina. O sea, la ignorancia en ese sentido eh, es absoluta de cómo funciona la economía. Eh, y, y no solo eso.
y voy a profundizar un poco después en su filosofía de dónde vienen estas ideas. Sino que además el Papa tiene una simpatía tremenda políticamente por los dictadores de izquierda latinoamericanos. Yo tengo un capítulo de eso en el libro, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas ustedes comprenderán, leídas por un obispo que en ese minuto además aspiraba a ser cardenal y todo. En fin, no le generaron una impresión muy positiva y estaba muy, muy enojado conmigo. Y después tuvimos un debate que está en YouTube, de hecho lo pueden ver en la iglesia en Concepción. Estuvimos debatiendo esto en la iglesia misma, digamos, donde él era obispo. Y ese estuvo más civilizado. Pero mira lo que dice Francisco, si me permites un minuto para leerte la reflexión que él hace. Dice, el problema es que Latinoamérica está sufriendo los efectos, que marqué mucho en Laudato Si, de un sistema económico en cuyo centro está el Dios dinero y entonces se caen en las políticas de exclusión muy grandes. Y se sufre mucho. Y evidentemente hoy día Latinoamérica está sufriendo un fuerte embate de liberalismo económico. De ese que yo condeno Evangelii Gaudium cuando digo que esta economía mata. Y dice el liberalismo económico mata de hambre, mata de falta de cultura. Y dice la migración no solo de África a Lampedusa o a Lesbos, sino que la migración es desde Panamá a la frontera de México con Estados Unidos. La gente migra buscando, porque los sistemas liberales no dan posibilidades de trabajo y favorecen delincuencia. Ahora, tú dices en una parte hacia el principio de este ensayo que hay una, o parece haber una noción en América Latina de que el buen católico tiene que estar naturalmente contra la economía de mercado. Digamos, hay esa, yo estoy de acuerdo, como que parece haber esa noción y es particularmente, digamos, nociva para quienes creemos en las ideas de la libertad, porque es una región donde también hay pues muchos católicos. Entonces, ¿nos puedes dar tu opinión acerca de esto? Yo creo que la corriente más influyente desde el punto de vista cultural, intelectual, en la historia de América Latina dentro de la Iglesia, porque es claro que el catolicismo es la cosmovisión más influyente culturalmente en América Latina. No hay nada que se le pueda comparar, ¿cierto? Cuando llegan los españoles traen la civilización occidental, pero vienen con la cruz en la mano. O sea, eso es América Latina. Pero dentro de ese contexto es el jesuitismo. Es básicamente la filosofía jesuita. Y la filosofía jesuita se caracteriza por ser completamente colectivista. Si bien hay jesuitas que no lo son, la matriz ideológica del jesuitismo es una matriz antirracionalista, antiliberal, anticapitalista y en realidad antimoderna. Para los jesuitas lo peor que pudo ocurrir fue la, la ilustración, ¿cierto? Y después esta cosa del individuo. Entonces cuando tú ves los asentamientos en Paraguay, por ejemplo, que es uno de los lugares más famosos, donde se hace la película La Misión, está inspirada en eso. Eh, ¿Y cómo operan? Bueno, básicamente los indígenas que forman estas tribus, estas comunidades, lideradas por los pastores jesuitas o los sacerdotes jesuitas, son entendidos como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se entiende como uno, es un organismo, que el bien del todo es más importante que el bien de la parte, y en consecuencia tú no puedes tolerar proyectos individuales. Si tú toleras proyectos individuales, se disuelve, se destruyen los lazos comunitarios, se destruye el cuerpo de Cristo y por lo tanto el sentido de comunidad. Entonces los indígenas tenían prohibido, por ejemplo, tener propiedad privada. Eso no se les permitía. Tenían prohibido comerciar, más allá de cosas muy, muy puntuales, específicas. Tenían que obedecer, obviamente, como en todas este tipo de estructuras colectivistas, al líder espiritual, que es el sacerdote que los está educando, convirtiendo y los está guiando, ¿no es cierto? Entonces, y vivían realmente en un estado de anulación, básicamente, en tanto individuo. Esa es la cosmovisión jesuita, que el liberalismo corrompe, que el mercado corrompe. Y de ahí viene Francisco también. Él Entonces, es jesuita, ¿no? El él es Papa, jesuita, sí, ¿no? él es jesuita. Y es una especie de populismo, como lo dice Lori Sanata en un libro muy interesante, El populismo jesuita, es una especie de populismo en que lo que se pretende de alguna manera es restaurar esas comunidades cristianas primitivas que eran básicamente comunistas, ¿no? Eh, y el Papa Francisco en un minuto dice que son los comunistas los que piensan como los cristianos, lo dice literalmente, ¿ya? Eh,
¿Y por qué? Bueno, porque el comunismo también es una doctrina anticapitalista, antirracionalista, antiliberal. Entonces es una doctrina que si bien es atea, y por eso el Papa no es comunista en ese sentido, sí es un aliado en la lucha en contra de la corrupción moral que produce el libre mercado, el liberalismo y la sociedad moderna. Y lo interesante, por ejemplo, es que Fidel Castro es jesuita. Fidel Castro es criado por los jesuitas. Él va a un colegio jesuita toda su vida. Los jesuitas siempre lo identificaron como uno de ellos. Y cuando tú lees los discursos que él daba, él afirmaba que él iba a crear el reino de Cristo sobre la tierra. Decía que Cristo había sido el primer comunista, el primer marxista y cosas así. Eh, y claro, ese reino de Dios o de Cristo sobre la tierra es un reino perfecto desde el punto de vista moral y desde el punto de vista, sobre todo moral, ¿ah? Es una cosa más teocrática. En la teoría es un reino perfecto. Y claro, en un reino perfecto tú no puedes tolerar proyectos individuales, porque una cosa que es perfecta no tiene por qué cambiarse. Tú vives en una situación estática. Aquí Entonces, y eso es Cuba. Si tú lo piensas bien, Cuba, claro, es la miseria completa y el Papa siempre, tú no vas a ver ni una crítica a la realidad cubana del Papa Francisco. ¿A ti te Él, parece casualidad de que el populismo de izquierda, Chávez es un buen ejemplo, este, apelaba mucho al catolicismo? sí, sí, porque está mezclado con estos elementos. De hecho, Chávez también tuvo asesores jesuitas, igual que Perón por lo demás. ¿Ah? De los Ajá. grandes asesores de Perón, que también era una especie de restaurador católico. Y por eso Perón, si bien era un colectivista, era un anticomunista en el sentido de que testaba el ateísmo de los comunistas, ¿no? Y no estaba convencido de la lucha de clase en el sentido marxista de matar y eliminar físicamente a la burguesía, prefería la cosa fascista de corporativista, orgánica, pero en esa visión jesuítica, que tenía sobre todo la Eva Perón muy cercana, tenía un sacerdote jesuita que era muy influyente en todo este proyecto, era la restauración del orden católico antes de la corrupción del liberalismo. Esa es la idea que tenían los peronistas originalmente, ¿no? Y encuentran en el sistema medio fascista económico un camino intermedio. Y hay gente que dice que finalmente Perón termina frenando a los comunistas en Argentina porque les quita las banderas anticapitalistas a ellos. O sea que el peronismo surge y por eso nunca hubo un movimiento comunista muy relevante en Argentina, demasiado potente que pudiera llegar al poder, como en Chile, que tuvimos Salvador Allende, qué sé yo, y en otras partes de América Latina que tuviste muchos comunistas llegando al poder, o por lo menos gente con filo marxista. Eh, y en definitiva, esa cosmovisión del Papa, como digo, del jesuitismo, y la tuvo hasta el último día. Y por eso es que se sentía tan cómodo entre personas como Chávez, o sea, o como Nicolás Maduro, los Castro. Raúl Castro, yo tengo una anécdota que está acá en el libro, que se junta con el Papa Francisco, y Raúl Castro sale diciendo que si el Papa seguía hablando así, él iba a empezar a creer en Dios, porque le había gustado tanto lo que decía Francisco, que por Dios, o sea, le parecía extraordinario. O sea, salió fascinado con el Papa. No era solamente una desconfianza en la modernidad, sino que vieron a la pobreza como si fuera una virtud. La ¿No es? santificaron. Sí, Claro. claro, La- porque la santa pobreza es que el Papa tiene esta visión, el Papa y la gente que los jesuitas en general, y todos los que siguen una cuestión que se llama la teología del pueblo, que no es lo mismo que la teología de la liberación. Surge en Argentina décadas atrás, y en esa teología del pueblo existe esta idea de que la pobreza realmente fomenta este cuerpo de Cristo. Y que como Cristo era pobre y una persona desprendida y todo, y los pobres entonces desarrollan una serie de virtudes morales que los elevan y que no tienen los ricos. Y los ricos son los malos. El Papa tenía claramente esa visión. Los ricos son los malos. Son los corruptos, en esta visión populista, ¿no? Ujú. Eh, son los opresores. Y el pueblo es el pobre. El rico no forma parte del pueblo. Así lo ven ellos. Ahora, el Papa no creía en la revolución armada. La teología del pueblo no propone eso, a diferencia de la teología de la liberación.
que sí de Gustavo Gutiérrez y otros, que sí te propone, bueno, vamos a matar a toda esta gente. Camilo Torres, todos ellos. Eh, pero sí hay una especie de lucha de clases en la visión del Papa igual, también. ¿Se puede decir que este papa fue un papa peronista o no? Yo creo que sí. Es algo que él no dista mucho, porque finalmente cuando uno ve qué es lo que tienen en común Perón, Chávez, Castro, toda esta gente, es básicamente el enemigo. Tienen el mismo enemigo. El enemigo es el capitalismo, el enemigo es el liberalismo, es el individualismo, es el pensamiento racional ilustrado. Ese es el enemigo. Entonces, si bien Francisco puede no haber estado 100% cómodo, por ejemplo, con los crímenes de Venezuela o en Cuba o qué sé yo, pero tampoco se expresó en contra. Siempre prestó y intervino, el Vaticano intervino con Francisco varias veces en favor de Venezuela, de la dictadura de Maduro. Eh, y yo no creo que él haya apoyado, ¿no es cierto?, sistemáticamente los crímenes que se cometían ahí, pero tampoco los condenaba. Claro, Eh, Sí hablaba en contra de cualquier otra cosa, en contra de Donald Trump, en contra de cualquier líder que a él le parezca que es un representante de estas ideas capitalistas o de estas ideas antisolidarias o anti cuerpo de Cristo, digámoslo así, que en realidad es una filosofía casi totalitaria, ¿no? Y porque obviamente la moral viene dada por la cabeza. Y en la cabeza está el líder, el guía, el Führer, como se dice en alemán, que es el que dicta hacia abajo la moralidad que tiene que seguir el cuerpo. Y entonces es la visión orgánica que Popper critica en la sociedad abierta de sus enemigos. Es eso. Eso es lo que tienen. Y tal vez algo que tienen en común, que tú dices que son de cierta manera aliados. Yo recordaba el título de un libro de Enrique Krause hace algunos años atrás, donde había perfiles de líderes, de caudillos y populistas en América Latina, y el título tenía la palabra redentores, que va más o menos con esta línea, digamos, de la redención, de esta idea de Cristo que salva el alma. Pero dentro de esta visión también está la idea del paraíso, y de la caída del paraíso. Entonces el Papa tiene como esta idea romántica, o parece tener esta idea romántica de la era preindustrial. Tú comentas un poco eso en el ensayo, además de esta idea de que si alguien gana, alguien pierde, esta mentalidad de suma cero que luego la lleva a la discusión de la desigualdad. No sé si nos puedes explicar un poco. Claro, porque el problema de la desigualdad, y este es un argumento que tú ves en teóricos socialistas, muy interesante, en Gerald Cohen, por ejemplo, se lee esto, eh, impide una experiencia vital común. La desigualdad lo que hace, en la filosofía de ellos, en la visión de esta gente, es que no tengas nada en común en tu día a día con tu prójimo. Por ejemplo, si tú eres un multimillonario, que vives en un barrio seguro, que tus hijos van a un colegio increíble, que andas en un lindo auto, tal vez hasta con chofer, en fin. ¿Qué tienes en común tú de experiencia con la persona que toma el bus, vive en un barrio peligroso y tiene que ir a trabajar, demora 2 horas en alguna capital latinoamericana o en otro lado, que tiene que ir a los servicios de salud públicos, que tiene que tener una realidad tan diferente? Entonces, la tesis es que no puede haber lazos comunitarios, no puede haber una preocupación por el prójimo, una conexión genuina si tú básicamente estás haciendo una vida que no tiene absolutamente nada que ver con la vida que está haciendo el que tiene menos. Y entonces, para reforzar la comunidad, lo que tú tienes que hacer es que todos tengan la misma experiencia. Y de ahí viene la ideología, por ejemplo, de derechos sociales impuestos desde el Estado, que todo el mundo tenga que ir a los mismos colegios, ricos y pobres, que todo el mundo tenga que ir a las mismas clínicas, ricos y pobres, que todo el mundo, y que obviamente son las clínicas del Estado, porque las privadas hay que prohibirlas, no puede ser que haya gente que pueda pagar para ir. Entonces, y esa visión obviamente es mucho más en línea y sintonía con lo que propone el Papa Francisco, históricamente la Iglesia Católica latinoamericana históricamente fue muy anticapitalista.
predominantemente anticapitalista, antiliberal. En Chile fue la que empezó a promover la reforma agraria, la expropiación de tierras sin indemnización que terminó siendo después, ¿no? En la mayoría de las expropiaciones. La Iglesia Católica se usó todo eso. Había un movimiento que se llamaba Católicos por el Socialismo, que fue muy influyente, que apoyó a Salvador Allende. Tuvimos toda la teología de la liberación, que ustedes saben, con guerrillas y sacerdotes metiéndose en eso, a disparar, digamos. Entonces, es un elemento que no podemos ignorar. Yo espero que podamos contrarrestarlo culturalmente. Y por eso yo escribí este ensayo. No sé si va a tener mucho impacto, pero bueno, es un pequeño esfuerzo en esa dirección. A mí me llamó la atención de que su punto de vista, el punto de vista del Papa acerca de la globalización, este, era bastante alarmista, que no era simplemente de que estaba en desacuerdo, eh, y, o sea, él escribió la encíclica Laudato Si en 2015. Me acuerdo de haberlo leído y pensé que estaba leyendo un panfleto de la izquierda extrema de los años 60 y 70. O sea que Sí. parecía que no evolucionó ese punto de vista desde esas décadas, que además está bastante desactualizado de los hechos, a pesar de decir lo contrario, y, y incurrió en el catastrofismo. O sea, me acuerdo de haber escrito un artículo en ese entonces y aquí le cité, donde él dijo, el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes. Y cita el crecimiento voraz en que todos estamos viviendo, etcétera, etcétera. Este, o sea que me llama la atención que no solamente era un crítico de la globalización, sino de la línea dura. Y a mí parecía anticuado cuando antes se decía que el mundo se va a acabar porque hay demasiadas personas, van a haber hambrunas. Y eso todo se ha descomprobado desde entonces, pero para el Papa parecía que no. No, el Papa tiene esta visión, ¿no?, de lucha de clase y mira lo que dice un artículo del 2014 del Economist, que es exactamente lo que tú estás sosteniendo. Dice el Economist que al establecer un link entre el capitalismo, porque esto también lo hace, establece un link entre el capitalismo y la guerra. El Papa parece estar tomando una línea ultra radical, una que consciente o inconscientemente sigue a Vladimir Lenin y su diagnóstico, el capitalismo y el imperialismo como principal razón de por qué se desató la Guerra Mundial hace un siglo. O sea, es un crítico del capitalismo global a ese punto. El Claro. capitalismo es el causante de las guerras. Eh, Muy teórico eso, además descomprobado completamente por la realidad y los estudios empíricos que es bien conocido el tema en la ciencia política de lo que se llama la paz capitalista. O sea, es el comercio libre y el capitalismo que ha traído más paz que en cualquier otra época de la humanidad. ¿No? Y está también Steven Pinker con su libro del declive de la violencia, que te muestra cómo el comercio, gentle commerce, es uno de los factores por los cuales disminuye la violencia. Pero al Papa no le importaba la verdad. O sea, ese es el punto. Es un Sí. activista ideológico. A él no le importaba la verdad, porque es evidente que lo que él dice es falso. Y si a él le hubiera importado, lo habría estudiado. Por lo demás, se alejó mucho de Juan Pablo segundo y incluso de Benedicto XVI. Tú no ves a ninguno de sus dos predecesores opiniones así radicales y duras respecto al mercado. De hecho, Juan Pablo segundo, el famoso en Centésimo Annus, defiende el capitalismo Claro. como el sistema más compatible con el cristianismo y la religión católica. Benedicto XVI es menos claro, pero no tiene esa batería de críticas que tiene Francisco. Incluso tiene algunos comentarios positivos del sistema de libre empresa y comentarios críticos de Cuba, por ejemplo, cosa que Francisco no hizo, a pesar de que él fue para allá. Ujú. Eh, entonces es un ideólogo, o sea, es una persona ideologizada, no es una persona que tenga interés en la verdad. Y a mí me parece que hizo mucho daño por la difusión de estas ideas. Es irónico que más o menos sobre las mismas fechas mueren dos figuras muy importantes latinoamericanas, Mario Vargas Llosa y el Papa, que creían básicamente lo opuesto. Mientras que el Papa decía que el liberalismo es la causa de todos los problemas en América Latina,
Mario Vargas Llosa decía que el problema en América Latina es que nunca ha existido el liberalismo y ese es el problema, ¿no? Sí, Este, bueno, yo en el libro, refutando al Papa lo que dice, muestro el ranking de Fraser con Cato Institute y muestro, sí, a ver, sí. veamos qué países están mejor y dónde hay menos pobreza y pongo todos los datos, porque es obvio que la evidencia refuta todo lo que dice Francisco, todo. O sea, no hay nada que él diga que lo respalde la evidencia en esta materia. Entonces, es muy extraño cuando uno lo piensa que una persona de tanto nivel, porque el Papa es uno de los personajes más relevantes del mundo, imagínate cuántos católicos hay, 1.200 millones, no sé, esté tan desconectada de la realidad. Y eso lo único que puede explicarlo es la ideología, nada más. Para ti, para ti la Iglesia Católica sigue siendo la influencia ideológica y moral más importante en América Latina. Yo creo que mucho menos que antes, muchísimo menos. Se ha secularizado América Latina, lo veo en el caso de Chile, que era uno de los países más católicos y más duros. Y claro, tú todavía tienes una mayoría católica, pero no sé si hoy tiene tanta influencia como tienen algunas fuerzas ideológicas que se manifiestan a través de redes sociales, por ejemplo. Sobre todo en gente joven que está todo el día pegada a TikTok y pegada a Instagram. Eh, si no existieran esas redes sociales, tal vez todavía tendría una enorme influencia, pero tú vas a países como Argentina, ya no tiene tanta influencia. En Chile tampoco. En México, tal vez un poco más, pero no es lo que era antes tampoco, salvo en el interior, que eso sí yo creo que es una diferencia. Es que hay hay mucha gente, muchas personas en la región que se identifican como católicos, pero hay esa distinción entre católicos practicantes y no practicantes, que creo que genera Sí. esta confusión, porque digamos, un católico no practicante tal vez ni siquiera va a misa, pero digamos, No, y para darte una noción de lo relevante que era el catolicismo en Chile 40 años atrás. Yo cuando escribí este libro, muchos amigos míos me dijeron que me iba a tener que ir de Chile. Porque en Chile cualquier persona que critica, algunos que conocen ustedes, gente famosa, intelectual, conocido. En Chile tú no puedes criticar al Papa. Pues si criticas al Papa se te cierran todas las puertas y tienes que irte del país. Eso me lo dijeron amigos míos mayores que yo, que tienen 60 años, 70 años hoy día. Ellos crecieron en ese Chile. O sea, el Papa, la iglesia era intocable. Tú no podías absolutamente emitir ninguna opinión crítica, nada. Y a mí me lo dijeron tanto, yo no me lo creía, que en algún minuto me asusté. Y cuando vieron esta portada, que digamos, la foto no es la más linda del Papa, tiene algo de oscura, ¿no? Su expresión no es muy digamos, luminosa. Y la elegimos a propósito porque él no era muy luminoso. Bueno, cuando la vieron me dijeron, no, tienes que irte, uno de los principales medidores de encuestas de Chile, me dijo, tienes que irte del país, no vas a poder seguir viviendo en Chile. Me dijeron eso. bueno, hay algo que tú No pasó dices, ya nada. para ir terminando este tema, porque no quisiera dejar de hablar también de lo que está pasando en Chile, algo que tú dices en el libro, y tal vez por el clima que describes de lo riesgoso que era en ese momento criticar al Papa en Chile. Tú dices que tú lo que haces es continuar esta tradición de la Iglesia Católica de hacer uso de las herramientas de la racionalidad para discutir cuestiones que le incumben a la Iglesia o para discernir Sí. estas opiniones sobre las que el sucesor de Pedro en su momento decide opinar. Y si bien es cierto, digamos, la Iglesia en ciertos momentos sí ha sido un lugar de amplias discusiones sobre cuestiones éticas y filosóficas que se han reñido, digamos, en distintas épocas. Y en Latinoamérica me da la impresión que lo que predomina es esta noción de la infalibilidad de lo que dice Sí. determinado el Papa. Y el Papa puede cambiar significativamente. Tú lo has dicho, entre Juan Pablo II y el Papa Francisco hay un mundo de diferencia
en sus comportamientos y actuaciones y opiniones sobre economía, por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene la razón, el Papa Juan Pablo II o el Papa Francisco? Bueno, según esta interpretación extrema de la infalibilidad, pues cada uno en su momento tuvo la razón a pesar de que dijeron totalmente lo contrario. Sí, lo Eh, que pasa es que la infalibilidad es solo en materias de fe, estrictamente claro, hablando. pero eso es malentendido en América Latina. Es malentendido, la gente cree que es infalible en todo. No, no, no. Si yo cito sacerdotes que lo critican. Y también Michael Novak y otros. O sea, es decir, no es infalible el Papa en materia de doctrina social o materia de economía. No faltaba más. Ni siquiera para los católicos que saben. Pero lo que tú dices es verdad. Hay gente que tiende a interpretar esto como si lo que dice el Papa no se puede cuestionar. Y a mí me pasó que yo estuve en discusiones en el diario, en el Mercurio, sobre el Papa y cosas que él decía y todo lo demás, porque obviamente la izquierda lo abrazó al Papa, en todo el mundo. El Papa pasó a ser el líder de la izquierda global, en cierto sentido, cuando se fue Obama, sobre todo del gobierno. Y, y me pasó que tenía amigas, amigos, familias muy ricas, eh, que me decían, pero no, no lo critiques, no lo critiques, que eran muy católicos. Déjalo, no lo critiques porque con esto lo único que haces es ayudar a la izquierda. No, si el que está ayudando a la izquierda es él. ¿Ah? Y le está dando además una credibilidad a la causa izquierda moral y todo lo demás que no tenía. Y eso nunca lo hizo Juan Pablo II. Ni Correcto. ver- Yo me acuerdo que el padre Cirico, Sí. cuando se publicó Laudato Si, la encíclica, dijo que ese documento en buena parte era imprudente, ¿no? Lo Sí, lo tengo criticó. citado yo a Sirico ahí. Ah, sí, claro, claro. Sí, entonces, pero bueno, es una lástima porque una iglesia bien inspirada en realidad no debiera meterse en estos temas, ¿no? Es decir, la iglesia tiene que ver con salvar las almas y no meterse en política económica, ¿no? Y política. ¿Tú crees que este papa fue más político que los demás? Y este papa fue totalmente político. Además, dentro del Vaticano lo que hizo fue armar toda una estructura y una red al más puro estilo peronista para asegurarse de que él siguiera gobernando incluso después de muerto. Es decir, o sea, a mí me sorprendería mucho que la elección del nuevo papa no vaya en la línea de un papa progresista de izquierda. Ujú. Lo que hizo Francisco fue preparar todo, el 80% de los cardenales lo nombró, o de la gente que va a elegir el próximo papa lo nombró él, algo así leí el otro día. Eh, y entonces y metió gente por todos lados, afín a su ideología, que es lo que hacen los peronistas, ¿no? Corrompen todas las instituciones. Entonces, yo me sorprendería muchísimo si eligen un papa que esta vez sí sea, como decía de Babylon Bee, un papa católico esta vez. O sea, que es que le sea un papa bueno, católico conservador tradicional, ¿no? O sea, porque eso no lo no, era. no eres muy optimista acerca del resultado del cónclave, digamos. No, y había una guerra interna tremenda. Yo recuerdo haber conversado con un cardenal teólogo muy importante de la Iglesia Católica, el cardenal Müller, y años atrás en Oxford. Y, y él, bueno, fue muy cuidadoso, pero se notaba. Él era del bando de Benedicto XVI. Se notaba que adentro, en el Vaticano, en la Iglesia, la guerra es a muerte, a cuchillo. O sea, es así, políticamente hablando. Bueno, yo Eh, no por las quisiera, visiones de mundo que están en competencia, por las visiones de mundo. claro, Una visión mucho más progre y una visión tradicional, conservadora, clásica, católica, que es la que debiera ser, a mi juicio, la que Claro. encarna la iglesia. Porque para eso está la iglesia. Si para más gente progre, o sea, no, ¿para qué tienes una iglesia católica, digamos? y Eh, hablando de visiones en contraposición, ¿cómo va en Chile este panorama electoral luego de que ustedes sobrevivieron esa aventura de una nueva constitución? ¿Cómo ves las cosas ahora? Mira, obviamente la opinión pública giró a la derecha, está clarísimo. O sea, si tú ves las encuestas, hay tres candidatos de derecha que en teoría tienen opciones de ganar, que serían la Evelyn Matei, que lidera las encuestas, mi hermano Johannes,
y después está José Antonio Cast. Por el otro lado solamente está la Carolina Toá, que fue ministra de Boric, pero no tiene ni una opción de ganar en una segunda vuelta. Es más, si hubiera un solo candidato de derecha, ganaría en primera vuelta. Eh, entonces, el cambio de gobierno va a venir, yo creo, sí o sí. No veo, salvo un milagro, que la izquierda pueda ganar. Es casi imposible. Y eso es muy, muy positivo. Incluso la izquierda está tomando ideas, no me gusta hablar de derecha, pero bueno, hablemos de derecha. Ideas de derecha, más promercado, más antirregulación, sobre todo el tema de la seguridad pública en Chile es un gran, un tema que a la gente la tiene muy angustiada porque se ha deteriorado muchísimo la seguridad, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente después de que entraron bandas de crimen organizado. eh, y tenemos secuestros, y tenemos sicarios, y tenemos asesinatos todos los días, y tenemos decapitados, y tenemos una cosa un poco tipo México, ¿no? Y eso la gente la tiene muy angustiada. Y ahí hay ideas que obviamente la izquierda siempre apoyó. Digo, nosotros tenemos un partido comunista en el gobierno que defiende a Nicolás Maduro y que trabaja para Nicolás Maduro. Es decir, ellos son pro-terroristas, son pro-delincuencia, quieren la frontera abierta, tal vez porque parte de las redes de Nicolás Maduro operan así, ¿no es cierto? El Tren de Aragua opera en Chile, el Tren de Aragua está vinculado con Nicolás Maduro, el Partido Comunista está vinculado con Nicolás Maduro. Entonces, quién sabe hasta qué punto llegan los nexos también con el narcotráfico. El Partido Comunista está vinculado con las FARC, eso está confirmado, eso es algo que es de público conocimiento. Eh, y entonces está toda esta red que es entre crimen organizado y la izquierda, ¿no? Ya no solo en Chile, sino que en América Latina, narco, crimen organizado, la izquierda, o parte de la izquierda, obviamente, no toda la izquierda. Y, el ciudadano quiere, la verdad, un Bukele hoy día. ¿Por Pero qué? Lo en que Chile, ocurre, sí, sí, no, o sea, en Chile este deterioro de todo tipo ha sido bastante marcado en los últimos años, ¿no? No es que esto ha estado así por largo tiempo, ha sido marcado. O sea, nosotros quizás en el resto de América Latina pensamos de Chile como el país, ciertamente de manera justificable, el país más avanzado de América Latina y que estas cosas no pasan en Chile. Entonces, no es que ha estado ocurriendo por largo tiempo, ¿no? yo te diría que llevamos con un deterioro muy fuerte desde el gobierno de Bachelet, también en seguridad, porque el gobierno de Bachelet, El segundo gobierno, segundo, el segundo gobierno de Bachelet no solo destruyó la economía, lo cual tiene impacto en todo sentido, claro. sino también abrió las puertas a una inmigración muy descontrolada, dentro de la cual llegó mucho elemento delictual. Y eso se mantuvo en el tiempo. Eh, Y no se ha controlado el crimen. no, Ah, no, bueno, la ideología de la izquierda es el defund the police, o sea, es que la claro. policía tiene que estar totalmente a patadas de mano. Imagínate que Piñera, cuando él era presidente, le hicieron lo del 2019, que le trataron de dar un golpe de Estado para derrocarlo, la izquierda. eh, Todavía está, o sea, él falleció, pero estaba querellado supuestamente por violación de los derechos humanos por activistas de izquierda, cuando realmente Piñera no hizo nada. O sea, Piñera dejó que le incendiaran el país completo y los militares no dispararon una sola bala. Claro. Entonces, hubo por ahí un caso, un percance, pero en general, si uno tuviera que hacer el análisis de qué habría hecho un presidente que realmente quiere defender el Estado de Derecho, probablemente habrías tenido un par de decenas de muertos, o si no cientos de muertos, ¿no? Bueno, todo Pero eso es Piñera no hizo cierto. esto, Sí, pero la claro. izquierda sí todo, porque lo quería derrocar, lo tiene denunciado de todo en los tribunales acá y querían hacerlo en otros lados, pero de violación de los derechos humanos, porque obviamente el tema de los derechos humanos es un instrumento de la izquierda radical revolucionaria vinculada al narco para avanzar su causa. O sea, lo que más hablan de derechos humanos hoy día acá son los amigos de Nicolás Maduro, ¿no? Y de Castro, de Díaz-Canel. Ahora, tú por largo tiempo has sido pesimista respecto a Chile, en el sentido de que no hay suficiente gente defendiendo desde un punto de vista moral a la sociedad abierta, a los grandes logros de Chile, en las últimas décadas. ¿Eres más optimista hoy por hoy que lo eras hace un año?
Soy más optimista, sí, porque creo que la batalla de las ideas ahora la estamos ganando. La Ah, ya. pregunta es, sí, sí, se habla de la derechización de Chile, que en realidad es que la mayoría de los chilenos quiere un Estado menos intrusivo, que le bajen los impuestos, que se recorte el gasto estatal, que haya crecimiento económico, que prácticamente no tenemos, o muy bajo, que haya empleo, y también quiere seguridad pública, es decir, rule of law, que se respete la propiedad privada, que no los estén asaltando, que no los estén matando. Y para eso están dispuestos a medidas más radicales, de despido de funcionarios estatales, de bajas de impuestos, de recorte de gastos, etcétera. Entonces, eso nosotros lo ganamos. Hoy día en Chile ya nadie habla de la desigualdad, que a mí me tenía loco, porque yo desde que partí, mi primera columna en el Diario Financiero el año 2005 fue sobre el tema de la desigualdad. Y porque estaban todos obsesionados, los de la derecha, la izquierda obviamente, los empresarios, con que la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad. ¿Y qué ocurrió? Se metió tanto este discurso que toda la economía política en Chile giró hacia la redistribución de riqueza y a nadie más le importó un carajo la libertad y el crecimiento económico. Nada. Y así destruyeron el sistema. Por eso Bachelet con su segundo No, gobierno llega, gana una mayoría en el Parlamento y toda la derecha vota a favor de su reforma tributaria que destroza la capacidad de crecer de la economía, porque sube los impuestos a las empresas de manera radical, desintegró parcialmente el sistema tributario para que tú no puedas usar como crédito el impuesto personal, el personal impuesto que pagas como empresa, etcétera. Pero hoy, entre que hemos trabajado muy duro durante muchos años para concientizar a la gente, y son millones de personas las que ya abrazan las ideas de la libertad, o sea, lo creen, sobre todo gente joven, lo cree firmemente, ya no es un tema, no me gusta, estoy cansado porque son corruptos, no, 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 ellos son liberales, son libertarios. Entre eso y que están fracasando las ideas de izquierda, abrazadas por la derecha y la izquierda, yo hoy día tengo más optimismo de que por lo menos su próximo gobierno, sea quien sea Johannes Kaiser, Evelyn Matei o José Antonio Kast, va a hacer cambios positivos porque hasta en la centroizquierda moderada se ve que quieren bajar regulaciones, recortar gastos, moderar impuestos, etcétera. Y también irse con el tema de seguridad pública, que es lo que más a la gente le afecta. Entonces yo tengo un poco más de optimismo. No sé si nos va a dar para hacer un... una pregunta, tú hablas de la destrucción de la economía a partir del segundo mandato de Bachelet. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha evolucionado el crecimiento de la economía, digamos, de 2010 para acá? Porque tal Bueno, vez también eso lleva a la gente a buscar otras explicaciones o a replantearse un modelo. básicamente crecimiento per cápita 0,6% en la última década. Eso es, per cápita, 0,6. Eh, y con Bachelet, por ejemplo, bajó de 5,3% agregado, no per cápita, bajó de 5,3% el crecimiento del producto por año a 1,8. O sea, 5,3 en el gobierno de Piñera anterior a Bachelet 2, o sea, el gobierno de Piñera 1, después viene Bachelet 2, cae de 5,3 a 1,8, o sea, muy bajo, un colapso. Después Piñera 2 no logra realmente hacer los cambios porque el daño de la reforma tributaria, de la reforma educativa, de la reforma laboral y todo es muy grande y él no tenía mayoría en las cámaras. Tampoco creo yo que fue muy astuto jugando sus cartas políticas porque él ganó con una diferencia muy grande. Tenía capital político para hacer mucho más de lo que hizo. Pero Piñera era Piñera, no era un hombre, no era Milei, digamos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Llega Boric y Boric está también en 1,7 promedio, una cosa así, 1,6, 1,7, que es muy bajo. Nosotros estábamos acostumbrados a tasas mínimo de 4% promedio en tiempos normales. Entonces, claro, la frustración, yo eso del paper que publicamos en Cato Journal, la frustración de los chilenos, porque hay tanta gente que se suma al movimiento delictual del año 2019 es por la frustración de que el país no está prosperando económicamente. Tú con una tasa de 4 o 5% de crecimiento económico por año no habrías tenido la crisis que tuvimos el año 2019. Por mucho que los delincuentes y las redes de entre narcos, barras bravas de fútbol y otros que se pusieron a destruir Santiago, venezolanos que estaban mandados por el régimen, que yo no tengo ninguna duda de eso, eh, bueno, no habrías tenido el apoyo porque lo que hizo esto tan impactante fue la manifestación masiva de 800.000 personas en las calles. Eso fue lo que le dio el impacto, no los crímenes. O sea, los crímenes fue lo que le da el shock mediático y todo lo más. Pero la sensación instalada en su momento es que la mayoría de Chile quiere deshacerse del sistema económico.
Y lo que hace Piñera con su gobierno en ese minuto es entregarle la constitución a la izquierda. Le dice, ok, vamos a hacer una nueva constitución. Ahí se abre todo este proceso constitucional. ¿Y qué ocurrió? Que fue, en cierto sentido, sano, porque cuando se redacta la nueva constitución en el primer proceso constitucional, queda en evidencia que lo que la izquierda busca es la implantación de un modelo castrochavista en Chile, porque eso es lo que establecía la segunda constitución, a tal punto que hubo mucha gente centroizquierda, ni siquiera Ricardo Lagos dijo que iba a votar a favor de esa constitución. O sea, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el expresidente de Chile de centroizquierda, dijo, yo voy a rechazar esto porque amenaza la democracia. Claro. O sea, eso era lo que tenía Boric en mente, eso era lo que... Y hoy día lo plantean como el demócrata porque critica a Nicolás Maduro. No, si Boric estaba totalmente alineado con la constitución que apoyaba a Nicolás Maduro, y apoyaba a Morales, y apoyaban a toda esta gente. Entonces, es una izquierda revolucionaria, extremista, y cuando quedó en evidencia lo que estaban haciendo, aparte de todos los escándalos y las corrupciones y todo que se detectó en la Convención Constituyente, la gente dijo no. No, 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 nosotros no queremos ser Cuba. Y ahí votamos en un 62% en contra. Ahora también hubo un 38% que votó a favor, lo que yo encuentro delirante. No debería haber sacado más de un 10%. Eh, entonces, esa derrota marca el nuevo clivaje, porque Chile políticamente estuvo muy marcado, el clivaje político en Chile estuvo muy marcado por el plebiscito del sí y el no de Pinochet en el año 88. O sea, ese plebiscito marcó los próximos 30 años de discusión política en Chile. Y yo creo que ahora hay un cambio en que el clivaje va a ser el sí y el no a la constitución comunista. Entonces, ¿qué pasa? La Carolina Toá, que es la candidata ahora del oficialismo, fue una de las voceras o la vocera del apruebo de esa constitución comunista. ¿Ya? Y eso, yo creo que a ella le va a afectar mucho políticamente, más allá que como ministra del Interior fue un desastre. Que por eso no tiene mucha opción en segunda vuelta. No, Digo, yo creo que no tiene estarían opción. No, no, todos. no Sí. tiene opción. Y la gente ya no quiere más. Fíjate que el gobierno de Boric además ha estado tan metido en escándalos. Escándalos de corrupción, de robo. Se han robado todo lo que han podido, pero de una manera descarada. Tuvieron a un ministro del Interior subrogante, que era un subsecretario de Seguridad, Monsalve, que violó a una subalterna y la encubrió Boric y lo encubrió la Carolina Toá y lo encubrió las feministas y como Fernández, ¿no? En el caso argentino, el tipo está preso hoy día. O sea, una cantidad de escándalos, porque llegaron los peores elementos de Chile a gobernar, o de los peores, que son los hijos tontos de la gente con plata, que se han vuelto a la izquierda para parecer cool, y les de milagro les resultó llegar al gobierno, y cuando llegaron se dedicaron a robar. Llegaron a eso, y a poner amigos en todos los puestos posibles del gobierno. 100.000 nuevos funcionarios estatales contrataron, 100.000. Qué bravo. Ahora, hay derechas y hay diferentes derechas. Has mencionado los tres candidatos. ¿Qué diferencias hay entre ellos, sus propuestas, su visión? Ya, yo creo que hoy, en lo fundamental, no son demasiadas diferencias. Ujú, Yo te diría que es más la trayectoria. Mi hermano surge como una figura en los últimos 3 años. Él llega de Austria, se candidatea a diputado y gana. Obviamente eh, había una marca instalada porque yo sí tengo un nivel de conocimiento alto en Chile y él también había armado un canal de YouTube que tenía muchos seguidores. Y él gana y hace un muy buen desempeño como diputado, muy bueno. Y además ese es un gran polemista, un gran orador. Y él empieza a marcar una línea más dura en términos tipo Milley, de free market, de libre mercado, por un lado, y también más dura en materia de seguridad. Y eso obliga a todo el escenario político, porque él irrumpe, no es que se quede en un 3%, llega a un 13, 14, 15 en algunas encuestas, incluso está empatado técnicamente con Matei. Entonces, él obliga a todo el escenario político a correrse hacia las posturas más, entre comillas, de derecha. Y Evelyn Matei y Chile Vamos toman nota de esto y dicen, bueno, si nosotros tampoco ofrecemos soluciones contundentes, puede que no ganemos. Ahora, yo tengo la impresión que Matei es más abierta a soluciones duras en materia de bajar impuestos y todo lo demás, y de seguridad, que la gente piñerista que estuvo en el gobierno anterior y que está en torno a ella. Y uno de los problemas que ella enfrenta como candidata, creo yo, es el legado de Chile Vamos. Porque Chile Vamos, que fue el que gobernó 2 veces con Piñera, en realidad no logró, no hizo ninguna reforma estructural de fondo en favor del país, sino que además aprobó muchas reformas que contribuyeron a destruir el país.
o por lo menos a dañarlo. La tributaria es una y la educacional es otra, contra el sistema de voucher. Por nombrar dos, pero aprobaron una serie de leyes con la izquierda. Acaban de aprobar la ley al sistema de pensiones, la reforma al sistema de pensiones que celebró José Piñera, pero que en realidad, si uno la analiza bien técnicamente, claro, no destruyeron el sistema de pensiones, pero sí le están haciendo un tremendo daño porque se reintroduce el reparto, eso es así, y porque en verdad hay un impuesto encubierto al trabajo que se está metiendo ahí con este crédito forzoso que los trabajadores le tienen que dar al Estado que te va a devolver en 30 años más. Entonces, hay varias cosas que Chile Vamos apoyó sin tener ninguna necesidad, claro, a Matei ella tiene que ver cómo se desmarca. Y también un poco la agenda woke, ¿no? Las personas acá en Chile también están cansadas de eso. Y eso también viene en retroceso, yo creo, en todo el mundo. Pero acá también están cansadas y en algún minuto hubo sectores de Chile Vamos que estuvieron muy con la agenda woke, que el tema trans, que la educación sexual integral, que era una cosa bastante degenerada que estaban planteando la izquierda y que la derecha estuvo apoyando, yo creo, sin saber realmente qué estaba haciendo, porque pensaban que estaba bien, estaba de moda hacerlo. Votaron una serie de leyes laborales. Acá hay una ley que se llama la Ley Karim, por ejemplo, que es una ley básicamente que crea a todos los empleados, los convierte en espías y en denunciantes de sus colegas, básicamente, y por acoso laboral, que se define, o acoso, claro, laboral, que se define de manera tan amplia que cualquier cosa es acoso laboral. Entonces hoy día la inspección del trabajo está colapsada con las denuncias y no saben qué hacer porque no las pueden procesar. Axel, Y eso lo apoyó la derecha. Axel, perdón que te interrumpa, pero estamos llegando hacia el final del programa y no quería terminarlo sin preguntarte y que nos digas si puedes en 2 minutos. Si tú tendrías que escoger 2 o 3 reformas estructurales que necesita Chile hoy para volver a crecer a esas tasas más altas, ¿cuáles creerías que son esas? Mira, yo creo que hay que bajar el impuesto, hay que hacer un flat tax. Hay que meter un flat tax de 15% a las empresas. A las empresas, digamos, ya todo, al flat, para todo. IVA a todo lo demás y un recorte en el gasto público por lo menos de, ojalá, 12.000 millones de dólares por año. Nosotros tenemos un presupuesto más o menos 90.000. Hay gente que dice que se puede recortar 9.000 porque estamos en un ritmo de gasto con déficit fiscal tan alto y estamos entrando en zona de riesgo de caer en default si seguimos así en un par de gobiernos más o en un gobierno más o en dos. Entonces tenés que recortar el gasto fuerte. Eso lo va a tener que hacer el próximo gobierno sí o sí, ¿ah? O sea, no es alternativa. Eh, y tenés que bajar impuestos también de manera muy sustancial. Y una última estructural es lo que acá se llama la permisología, que Chile está completamente paralizado por la cantidad de burocracia y permisos que tú tienes que obtener. Tú te demoras el doble del promedio de los países de la OCDE en hacer andar un proyecto de inversión en Chile, o más del doble. Eh, Tramitología, le decimos en otras partes también. Tramitología, eso nos tiene liquidado. Y ahí hay un consenso también, que eso hay que modificarlo. Ahora, el flat tax no hay consenso, pero hay consenso de que hay que bajar los impuestos a las empresas, sobre todo. Pero va a haber que bajarlo big time, porque si no, no vas a tener un impacto realmente importante. O sea, pero bueno, depende de quién salga y el Parlamento como quede. Hay opciones de que la derecha tenga mayoría en el Parlamento. Eso se ve muy bueno. Bueno, queríamos agradecerte por acompañarnos hoy. Hemos estado conversando con Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso en Chile acerca del Papa y sus posturas frente al capitalismo y también del panorama en Chile que está próximo a tener elecciones. Muchas gracias por acompañarnos. Los vemos la próxima semana. Gracias Gracias. a usted. Un Gracias. abrazo. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.